Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la penúltima sesión, sí es la penúltima, ¿verdad? La penúltima sesión del curso La legislación de los imperios. Les doy la más cordial bienvenida en nombre de la doctora Patricia Galeana, directora de este instituto. Hoy nos acompaña la maestra Rosaura Ramírez Sevilla. El tema de esta tarde es la Ley de Instrucción Pública en el Segundo Imperio. Rosaura Ramírez es profesora de Educación Básica y maestra en Ciencias en Metodología de la Enseñanza por el Instituto Pedagógico de Leningrado, de la Unión Soviética. Cuenta con una especialidad en investigación educativa para la enseñanza de la ciencia y la tecnología por el Instituto Politécnico Nacional y la maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Integrado. Ha sido profesora de educación primaria. Actualmente es profesora de tiempo completo en el Instituto Politécnico Nacional, donde imparte cátedras de Ciencias Sociales y Humanidades a nivel licenciatura desde el año 2000 hasta ahora. Es profesora en el Diplomado de Formación Docente. Algunas de sus líneas de investigación son la influencia de la intervención francesa en el desarrollo posterior de las instituciones científicas mexicanas y bueno, pues es sin duda alguna una estudiosa de la historia de la educación en México, así que queda con ustedes la maestra Rosaura Ramírez. Bienvenida, Rosaura. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Quiero agradecerle en primer lugar a la doctora Galeana la invitación para poder compartir con ustedes algunos de los resultados de mis trabajos de investigación y por supuesto agradecer su presencia. Quiero hoy dedicarles de manera muy especial este trabajo a los alumnos de Ayotzinapa que todavía no son encontrados. Vivos los llevaron, vivos los queremos. El trabajo que les voy a presentar está centrado en la Ley de Instrucción Pública que es publicado durante el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Los antecedentes de esta ley, yo los ubico en primer lugar en el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, es el imperio de… se me fue el nombre del primer emperador, de Iturbide, en donde en el reglamento se hace mención de que en este reglamento no se nombran ministros de instrucción pública, por ejemplo, no hay un ministerio de instrucción pública en el primer imperio, y entre las diligencias que los diputados provinciales, ayuntamientos y alcaldes no podrán omitir, dice, extirpar la ociosidad y promover la instrucción, ocupación y moral pública. Digamos, ese era el trabajo de los diputados y nosotros recordamos en este periodo se establece como forma de gobierno la federación, esto es que cada estado se hace cargo de algunos asuntos, hay otros asuntos de los que se hacen cargo desde el centro como son el asunto de los impuestos, ¿no? Casi siempre. Y entonces en este momento es importante promover y hacer que los establecimientos de instrucción y moral pública existentes hoy llenen los objetos de su institución debida y provechosamente en consonancia con el actual sistema político. Esto fue en 1822-23. En la Constitución de 1824 se establece que la forma de gobierno es la representativa, popular y federal, pero también habla sobre algunos aspectos en cuanto a por ejemplo, hablan de promover la ilustración, asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores por sus respectivas obras, estableciendo colegios de marina, artillería e ingenieros, erigiendo uno o más establecimientos en que se enseñen las ciencias naturales y exactas, políticas y morales, nobles artes y lenguas, sin perjudicar la libertad que tienen las legislaturas para el arreglo de la educación pública en sus respectivos estados. Esto de que habla la Constitución de 1824, siendo una república federal, habla más
de la formación de cuadros profesionales. Ellos establecen como muy importante que se establezcan, vaya la redundancia, establecimientos donde se imparta esta formación, pero esto ya es a nivel superior. El nivel primario y secundario, que todavía no está claramente delimitado, eso debería estar a cargo de cada una de los municipios, ¿no? Es decir, no había tampoco una carrera profesional de maestro, y entonces impartían clases, en primer lugar, en los sacerdotes, ¿no? Que bueno, ellos enseñaban el catequismo, toda la formación religiosa, y aquellas personas que de alguna manera eran reconocidas con algún nivel de formación eran los que les enseñaban otras cosas a los niños, ¿no? La educación superior era impartida también por ciertos profesionales. Por ejemplo, la Real y Pontificia Universidad, una vez que México se declara un país independiente, es clausurada por primera vez en 1833 por su carácter clerical. Y en 1833 el doctor Mora establece también la libertad de enseñanza, y a la clausura de la universidad se abren algunos establecimientos que se van a hacer cargo de la educación superior. Entre ellos estaba la de jurisprudencia, la de medicina, y el Real Seminario de Minas se vuelve en el establecimiento de Minas, ¿no? En el Seminario de Minas. En 1863 ya había iniciado la intervención francesa. La Junta de Gobierno que se establece en la Ciudad de México reabre la Universidad La Real y Pontificia, que es clausurada nuevamente por Maximiliano en 1865. En la Constitución de 1857, en el artículo 3 de la Constitución, se habla de la libertad de cátedra, que de alguna manera tiene que ver con la laicidad. Es decir, al no tener que regir la enseñanza bajo los principios de la Iglesia, se establece, digamos, una libertad de cátedra, porque bajo los principios de la Iglesia había cosas que no se podían enseñar. Y por otro lado, se establece la obligatoriedad, pero de una manera no muy explícita. Si nosotros consideramos que en 1857 las condiciones del país eran realmente lamentables en términos económicos, el Estado no tenía en ese momento los recursos necesarios como para establecer que la educación tenía que ser obligatoria, ¿no? Sin embargo, sí se habla sobre la necesidad de la educación, y también, curiosamente, en esta misma Constitución se establece qué profesiones no pueden ser ejercidas sin cédula profesional. O sea, que tienen que estar reconocidas y validadas por el Estado para poderlas ejercer. No se dice cuáles, pero sí habla de que hay algunas que tienen que cumplir este requisito. En la Constitución de 1857, en ese mismo año, Comonfort creó lo que es la Escuela Nacional de Artes y Oficios y colegios para pobres. La Escuela Nacional de Artes y Oficios es una escuela pensada para la formación de las masas en algún oficio o en algún tipo de arte, ¿no? Artes y oficios, o sea, la imprenta, la construcción, la carpintería, estos oficios a los que se pensaba que eran para pobres, ¿no? Los colegios hay una visión todavía en la educación en que no todos pueden llegar a los niveles superiores, cada quien
tiene que ocupar el lugar que le corresponde en la sociedad, y que esto tiene que ver también con esta visión del positivismo comtiano, ¿no? De que la sociedad está dividida en jerarquías y que cada quien nace en donde le toca y ahí es donde tiene que hacer su mejor esfuerzo por desempeñarse, ¿no? Y entonces se crea esta Escuela Nacional de Artes y Oficios y los colegios para pobres. Esta Escuela Nacional de Artes y Oficios va a ser el antecedente de lo que después va a ser la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, que son de las escuelas fundacionales del Instituto Politécnico Nacional. También queda en la Ley de Instrucción Pública de 1861, que es una ley que firma Juárez como presidente, se establece que queda bajo la inspección del gobierno federal. O sea, el gobierno va a vigilar, va a supervisar lo que pasa en educación y auxiliará con sus fondos a las que se sostengan por sociedades de beneficencia y por las municipalidades. O sea, todavía no el Estado asume la responsabilidad de otorgarles un presupuesto, de otorgar un presupuesto a las escuelas, sí de supervisar los contenidos, y en este sentido está el principio de la laicidad y el principio de la libertad de enseñanza. Ya se establece que hay por lo menos la educación básica, la educación elemental, la educación secundaria y la educación en los colegios mayores. No hay digamos, no hay una clara definición en términos de tiempo, de cuánto tiene que durar cada nivel, pero sí, digamos, se dice, bueno, hay una escuela primaria, una escuela secundaria y una escuela de los colegios mayores que le llaman ellos, y los de escuelas especiales. Y curiosamente en esta ley se habla de colegios para niñas y una escuela para sordomudos, ¿no? Entonces, parece ser que el asunto de los sordomudos era bastante visible, ¿no? Tanto que dio para que se creara una escuela para sordomudos. Las escuelas especiales que se reconocen en esta ley son la de jurisprudencia, la de medicina, la de minas, de artes, agricultura, bellas artes y de comercio. También la de comercio es el antecedente de lo que hoy es la Escuela Superior de Comercio y Administración del Politécnico. Permítanme. Bueno, voy a cerrar esto. Aquí. La quiero cerrar y ya, aquí está, ¿verdad? Aquí está la… Acá, ok. Bueno, estos son los antecedentes, esto es lo que va a encontrar Maximiliano cuando llega a México, ¿no? Que la universidad ha sido clausurada, que ha habido una serie de esfuerzos por organizar la educación en México, pero que hasta ese momento no ha tenido, no ha podido, digamos, desarrollarse plenamente. Y la Ley de Instrucción Pública del Segundo Imperio tiene 5 títulos. Hay uno que es de las diferentes clases de educación, de la instrucción primaria, de la instrucción secundaria, de la instrucción superior y del gobierno y dirección de la educación, de la instrucción pública. De la instrucción primaria, la ley dice que es obligatoria a partir de los 5 años y hasta los 15 años. La instrucción primaria será gratuita para todos los que no tengan la posibilidad de pagar la cuota mensual de $1 por niño. O sea, el costo de la educación en ese momento, en la educación primaria, que empezaba a los 5 años, era de $1 por niño.
En los motivos de esta ley de instrucción, uno de los objetivos que se plantea es que quiere distinguir claramente lo que es la educación secundaria de la educación primaria y de la educación superior. Entonces, el cuerpo fundamental de esta ley tiene que ver con todas las acotaciones que hacen en función de la educación secundaria. La instrucción secundaria sirve de preparación para los estudios mayores. Los estudios mayores son la instrucción superior. La instrucción secundaria se dará en 7 u 8 años en establecimientos públicos o privados. En esta ley se establece todo el procedimiento que tendrían que seguir los particulares que quisieran impartir educación secundaria, ¿no? Y tenían que ser los mismos programas del Estado, tenían que ser supervisados los profesores, eran supervisados los establecimientos, tanto física como en cuanto a la infraestructura con la que contaban, ¿no? Digamos, sí había una exigencia en cuanto a que se llenaran ciertos requisitos para poder ser registrados como establecimientos privados y que al final tuvieran el reconocimiento que daba el Ministerio de Instrucción Pública. Y la diferencia entre que eran 7 u 8 años era dependiendo a qué área del conocimiento se iban a dedicar. Ellos hablan de las carreras literarias y en las carreras literarias está la de jurisprudencia, la de medicina y la filosofía. Y hacen otra que son las profesiones prácticas, en donde están los militares, había la militar, artillería, los ingenieros de minas y entonces ellos ahí hablan de unos duran 7 años, otros duran 8 años. Aquí es importante la educación secundaria, que duraría entre 7 u 8 años, comprendería lo que hoy conocemos como secundaria y preparatoria. Los nombres vienen de la tradición francesa. En la escuela pública francesa, después de la educación básica está el colegio y después el liceo. El colegio dura 4 años y el liceo dura 3. El colegio corresponde a la educación secundaria y el liceo corresponde a la educación preparatoria. En el caso de México se aplican al revés. Se aplican el liceo como la educación secundaria y el colegio como la educación preparatoria. El liceo, que es la formación que se da a partir de que se termina la primaria, dice, la instrucción que correspondiendo en cuanto sea posible a todos los estados y a todas las condiciones, prepare al mismo tiempo para los estudios mayores. O sea, la ley plantea esta necesidad de que en todo el país, en todas las escuelas, se lleve de la misma manera. Imagínense ustedes a México en 1865 planteando que toda la escuela secundaria, que toda la formación secundaria se impartiera en todo el país de la misma, bajo las mismas condiciones, ¿no? En la ley se plantea que un establecimiento público completo de instrucción secundaria se compone de un liceo y de un colegio. El colegio está dividido en el colegio literario, que es donde se continúa la instrucción secundaria principiada en el liceo y que tiene que ver, que nos prepara para los estudios de facultades en las escuelas de Derecho, de Medicina o de Filosofía. Y por este motivo debe estar fundado principalmente en el estudio de las lenguas antiguas, ¿no? En el Colegio de Artes, formar jóvenes aptos para todas las carreras prácticas y de prepararlos para los estudios especiales. Por esta razón se suprimirá el estudio de las lenguas antiguas.
reemplazándolo por el de las ciencias exactas y naturales y con el ejercicio de las artes útiles para los que elijan una carrera práctica. Entonces, la distinción en el tiempo era el tiempo que se le dedicaba al estudio de las lenguas antiguas, que a los que iban a carreras prácticas estaban fuera de esto. Entonces, la educación secundaria estaba formada por la educación en el liceo y la formación en el colegio, que eran de 7 a 8 años. Otra cosa que establece la ley es que podía haber un liceo sin colegio, pero nunca un colegio sin liceo. Y además esta era una formación que se daba en el mismo establecimiento. Sí había, digamos, necesidad de que los alumnos acreditaran cada fin de año el desempeño que habían tenido durante el año escolar y así pasaban. El colegio de profesores determinaba si pasaban o no al siguiente nivel, pero era todo en el mismo establecimiento. Al finalizar la educación secundaria, ellos obtenían un documento que lo certificaba para poder presentar un examen a lo que ellos llamaban los colegios mayores, que eran ya los encargados de la educación superior. Ahora, la instrucción secundaria comprenderá las materias siguientes: contenidos, lengua castellana y su literatura, lengua latina y su literatura, lengua griega y su literatura, historia y geografía, historia natural y física, matemáticas, lógica, metafísica y filosofía moral, idioma francés, idioma inglés, dibujo, caligrafía, conocimientos de taquigrafía, historia de la literatura general, tecnología y teneduría de libros. Si nosotros comparamos estos contenidos con los que establecía la ley de 1861, hay dos diferencias. Las lenguas antiguas no aparecen en la tira de contenidos de la ley de Juárez, ni la tecnología. Aquí hay una, desde mi punto de vista, una muy clara influencia de esta ilustración europea, ¿no? de los príncipes que tenían que hablar todos los idiomas y conocer, Maximiliano era un amante de la naturaleza, ¿no? Y hablaba más de 2 idiomas y conocía las lenguas antiguas, tenía una fascinación por ellas y por la mitología, ¿no? Entonces, en la ley de 1861 no aparecen las lenguas antiguas y tecnología, y esta de tecnología es un elemento muy importante porque consistía en la presentación a los jóvenes con los adelantos tecnológicos, con las máquinas, que esto era muy francés del siglo XIX, ¿no? Toda esta fascinación por los mecanismos, por las máquinas, por la tecnología, la revolución industrial, ¿no? Como un instrumento además del desarrollo, ¿no? Y la teneduría de libros, que es esta necesidad de tener con Hacienda todas las cosas en orden, ¿no? Llama la atención, por ejemplo, que en esta tradición europea se maneja hasta la fecha historia y geografía son una sola asignatura. O sea, no hay historia sin geografía y no hay geografía sin historia, ¿no? Entonces, esta es una característica que por lo menos en la formación francesa se mantiene y que aquí aparece, después desaparece.
la temporalidad y los costos, bueno, la ley dice que según las necesidades y según los emolumentos se determinaría dónde habría liceo y colegio y dónde solamente liceo. El liceo y el colegio literario se compondrán cada uno de 4 clases, es decir, de 4 años. Cada clase es un año escolar. Entonces, son 4 de liceo y 4 del colegio. Y el colegio de artes se compondrá solamente de 3 clases, en las que cada una de ellas también será un año escolar. Y aquí aparece esta separación que se da, separación que se da en la formación profesional de lo que debe saber alguien que se va a dedicar a las artes liberales o los que van a dedicarse a las carreras prácticas, ¿no? Que es algo que hasta la fecha se presenta, ¿no? No, yo me voy a ingeniería porque a mí no me gusta leer, ¿no? O yo me voy a las áreas de humanidades porque las matemáticas no se me dan, y cuando en realidad son todo aquello que está asociado a la lectura y al aprendizaje de una lengua y todo aquello que actividades que están relacionadas con el aprendizaje de lo que conocemos como las ciencias exactas, las ciencias naturales, tienen que ver con el desarrollo de ciertos procesos de pensamiento que no son separables. O sea, cuando uno aprende matemáticas, no solamente aprende a hacer cálculos, aprende a leer las matemáticas y aprende a expresarse en el lenguaje de las matemáticas. Cuando uno aprende literatura, no solamente aprende a descifrar los símbolos que están frente a uno, sino aprende a uno a descifrar aquello que el autor nos está comunicando, ¿no? A recrearlo y a imaginarlo. Y todos ellos son procesos de pensamiento que tienen que ver con el desarrollo de las operaciones superiores del pensamiento. Pero bueno, desde entonces se daba esta separación. Es muy interesante cómo en la ley se establece, por ejemplo, que los textos que se utilicen tienen que estar aprobados por el Estado, ¿no? Y tienen que ser aquellos textos que contengan, que sean los más adecuados, pero también los más actuales, que no necesariamente tendrían que contener todo lo que contuviese el programa de estudios, porque para eso estaba el maestro, para complementar aquello que el libro no tuviese, no contemplara en su contenido, y que tampoco se iba a establecer como requisito que en todos los liceos hubiesen los mismos libros, porque esto tenía que ver con la libertad de enseñanza, pero sí tenía que haber, digamos, todo un proceso de selección y de aprobación de los textos que se iban a utilizar para cada una de las asignaturas o materias que hubiese en el año escolar, ¿no? Y las juntas de profesores al final del año escolar tenían que informar rigurosamente qué resultados habían obtenido con ese libro. O sea, había toda una concepción de trabajo colegiado, ¿no? Donde cada maestro al final del año tenía que informar en una reunión de profesores de asignatura cuáles eran los resultados, cuáles habían sido los alcances y las limitaciones de los textos utilizados, para a partir de eso establecer si se buscaban otros textos o si se seguía trabajando con los mismos textos. Es, por ejemplo, también interesante que se determina que las lecciones tienen que ser orales, o sea, el maestro tiene que dar clases, ¿no? Y fundados en los textos aprobados, por supuesto, ¿no?
el tipo de trabajos que se les exigían a los alumnos es realmente, a mí me impresiona, ¿no? Ese nivel de exigencia que había, bueno, era en la ley, esto no pasó, pero bueno, en horas que no sean de clase tendrán que hacer trabajos relativos a las materias que estudien y que consistirán en traducciones o en composiciones sobre el tema dado, siendo obligatorios estos trabajos en lenguas antiguas, deben hacerse traducciones al castellano y viceversa. O sea, traducir del latín al castellano y del castellano al latín. En las de lenguas modernas se observará lo mismo. En los 2 últimos años se harán composiciones libres en la lengua que se aprende, sea inglés y francés. En la clase de castellano se harán composiciones sobre temas señalados por el profesor. En matemáticas se darán problemas al resolver. En las clases de física, filosofía, de historia y geografía, el profesor encomendará a sus discípulos trabajos por escrito sobre tales materias, ¿no? Entonces, si uno evalúa en su conjunto la formación secundaria, era realmente una formación no enciclopédica ya, pero de una vastedad impresionante, ¿no? Si pensamos en que los alumnos tenían que hacer trabajos escritos de cada uno de los temas que veían en las diferentes asignaturas que vimos anteriormente, ¿no? Y que en la parte de matemáticas y de todo lo que tiene que ver con física, química, ciencias de la vida, tenían que hacer ejercicios particulares para esas materias, ¿no? Los trabajos escolares, dice, los alumnos presentarán sus trabajos ya corregidos por ellos mismos en cuadernos y los profesores, después de examinarlos con la detención debida, los corregirán por segunda vez, subrayando las faltas y defectos que en ellos encontraren y poniendo al calce el juicio que hubiera formado. Los cuadernos así formados se guardarán por los alumnos para presentarlos en el examen al fin del año escolar. O sea, todos los trabajos que los maestros pidieran por escrito tenían que ser revisados por los alumnos, corregidos por segunda vez por los maestros y después, además, el maestro tenía que anotar un comentario para cada uno de los alumnos en cada uno de los cuadernos y estos cuadernos los tenían que presentar al final del año. En el ciclo de secundaria había 2 clases de alumnos, los internos y los externos. Aunque en esta misma ley se establece que para los de liceo, o sea, los de secundaria, podían no ser internos, que porque esta era una etapa muy importante en el desarrollo de los jóvenes y que entonces era muy importante que que se desarrollaran en el seno de la familia. Y los externos eran los que vivían o en sus casas o en las de sus tutores. Los internos tenían que ver mucho con que estos establecimientos pues no había en todo el país y entonces aquellos jóvenes cuyas familias tuviesen los recursos para mandarlos a estudiar la secundaria a alguna de las ciudades en donde estaban, pues tenían que sufragar los gastos, ¿no? Y se usaba pues que la escuela tuviese su internado y que todos los alumnos fueran internos. Después empiezan a decir, bueno, ya en la secundaria, en el primer nivel, en el liceo, no serán internos, pero sí lo serán después a partir de los colegios, ¿no? Y por ejemplo, en el reglamento que después sale de la Escuela de Minas, el reglamento incluía para los estudiantes los requisitos de todo lo que tenían que tener en su habitación, pero todo lo tenían que pagar ellos,
¿no? En cuanto a la ropa, por ejemplo, qué tipo de ropa tenían que tener. Eran camisas de lino, chaquetas de lana con botones metálicos, o sea, era toda esta parafernalia de los uniformes, ¿no? Y todo el mobiliario del que ellos tendrían que disponer en sus habitaciones era pagado por la familia, ¿no? Entonces, y la estancia. Solamente quedaban libres de pago aquellos que demostraran que efectivamente sus familias no tenían recursos para pagar su formación. Mensualmente, los alumnos eran evaluados en cada una de sus asignaturas. Los alumnos recibían un documento en donde cada profesor hacía observaciones en cuanto a su conducta, su aplicación, aprovechamiento y faltas de asistencia. O sea, había toda una serie de consideraciones en relación a las faltas de asistencia. Las faltas de asistencia se justificaban solamente por enfermedad o por muerte de algún familiar o propia, ¿no? Ningún otro motivo era suficientemente de peso como para justificar la ausencia de los alumnos, y en su reporte mensual cada maestro, además de que si faltaba hoy lo tenía que reportar ese mismo día, al final del mes él tenía que decir cuántas veces había faltado Rosaura Ramírez a la clase de matemáticas, a la clase de literatura, y cada maestro hacía observaciones puntuales sobre el comportamiento y el aprovechamiento de cada uno de los alumnos. Estas observaciones iban firmadas por el director de la escuela y por el profesor principal, que es una figura que aparece y que sigue apareciendo en la formación francesa actual, que es por cada grupo de alumnos hay un maestro que es responsable del grupo. Todos los maestros, si tienen alguna queja, algún problema o alguna sospecha de algo sobre algún alumno, van con el profesor principal, y el profesor principal se comunica ya sea con los tutores o padres de familia y con el director de la escuela. Entonces, estas observaciones individuales iban firmadas por el profesor principal y por el director de la escuela, que tenían que ser firmadas por los padres de familia. Y si no firmaban los padres de familia, eso ameritaba que mandaban llamar a los padres de familia para ver qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, esto era cada mes, y al final del año, pues cada alumno tenía todos sus reportes sobre cómo los maestros habían evaluado su comportamiento, su aplicación, su aprovechamiento, y cómo había faltado o no a la escuela, ¿no? En el reglamento hay un capítulo que se refiere a los profesores, y en este capítulo se habla sobre el perfil del profesor y sus obligaciones y sus derechos, ¿no? El perfil era tener buena conducta, aptitud para la enseñanza y conocimiento perfecto de la ciencia que enseña. En este momento todavía no existían escuelas que formaran maestros. Aquí, por ejemplo, se establece en esta ley que va a haber un establecimiento de filosofía donde se van a formar no solamente los maestros, sino los funcionarios públicos. O sea, para poder acceder a una plaza del gobierno, tenía uno que ser egresado de esa facultad de estudios especiales. Las obligaciones eran, bueno, guardar y hacer guardar las leyes, reglamentos y normatividad, puntualidad, y explicar con toda claridad. Esa era una obligación que está explícita en el reglamento, ¿no? Y los derechos era de que a cada maestro se le podía asignar un máximo de 25 lecciones semanarias a la semana.
Esto quiere decir 25 horas frente a grupo a la semana. Y tenían una paga dependiendo del nivel, o sea, las de liceo se pagaban menos que las de colegio y por supuesto menos que las de superior. Si el establecimiento tenía nivel de liceo y colegio, los maestros podían dar clases en los dos niveles. Se recomendaba que su carga fuera equilibrada entre las dos, entre los dos niveles y que de preferencia fueran clases relacionadas con su formación, o sea, no que le inventaran ahí que, bueno, no hay maestro de literatura y eres de matemáticas, pues ve a dar la de literatura, ¿no? Y bueno, se establece el derecho al salario y el derecho a la estabilidad laboral. La organización escolar tenía, digamos, un director que era el encargado de la administración y de la gestión. Si era un establecimiento completo del liceo y del colegio. Si era solamente del liceo, si solamente constituía el liceo, solamente del liceo, y era cumplir y hacer cumplir todas las leyes, reglamentos y normas, organizar la vida académica y administrativa del establecimiento. El inspector de clase, que es maestro principal de cada grupo, era nombrado uno por clase, conocer las opiniones y problemática tanto de los profesores como de los alumnos. O sea, era un maestro que le daba clases en alguna de las asignaturas a ese grupo y que se ocupaba además de conocer cuáles eran los problemas vividos desde los alumnos y cuáles eran los problemas vividos desde los maestros, para poder, si era posible resolverlos de manera inmediata, resolverlos, o si no, plantearlas después en la junta de profesores y encontrar cuáles eran, con ayuda del director también, cuáles eran las mejores maneras de resolver estos asuntos. El profesor, impartir las clases que les correspondan, corregir los trabajos escolares e informar sobre la conducta y aprendizaje de cada alumno. Esto se hacía directamente al profesor principal o al inspector de clase, o si esto no encontraba alguna solución, se presentaba, o si eran problemas más complejos, se planteaban ante la junta de profesores, ¿no? Que eran presididas por el director de la escuela. Hay otros asuntos que se tratan en la ley que tienen que ver con las colecciones y bibliotecas, por ejemplo, las colecciones de cosas o de peces, de mariposas, de seres extraños, o los libros, ¿no? Esto tenía toda una normatividad para ser conservados y para aumentar los acervos tanto de las colecciones como de las bibliotecas. Pues para ascender a las clases superiores se tenían que presentar exámenes y eran exámenes orales y exámenes escritos. Se podían recibir premios por el desempeño durante el año escolar, que podían ser solamente diplomas o medallas, pero había algunos que podían incluir alguna recompensa económica o, en su defecto, obtener una beca. Si es que pagaba para los siguientes años, de los últimos trabajos escolares de cada año y de la enseñanza doméstica. Aquí había la posibilidad de que si la familia no quería que el hijo fuera a una escuela pública o a una escuela privada, podían contratarle maestros privados, pero sí tenía que al final del año escolar presentarse en el establecimiento que le correspondía y presentar todos los exámenes y aprobarlos.
podías, si eras de alumno bajo este sistema de la enseñanza doméstica, en algún momento del año escolar, podías incorporarte a la escuela escolarizada. No podías, al revés, siendo del sistema escolarizado, salirte a la enseñanza doméstica, ¿no? Y bueno, aquí, tanto como en el caso del reconocimiento de los establecimientos particulares, hay toda una serie de requisitos que se tienen que llenar para poder acreditar la formación y poder obtener después un documento que certifique la formación. De los últimos trabajos escolares de cada año es verdaderamente impresionante. El director publicará una memoria que contenga un tratado científico y pedagógico escrito por uno de los profesores. Esto quiere decir que esta memoria se entregaba por asignatura. Entonces, a algún maestro de matemáticas, el director le decía, usted me va a escribir un tratado científico y pedagógico, noticia de las materias de estudio y enseñanza y método seguida en ella durante el año. O sea, no solamente tenía que hablar el maestro sobre cuál era el estado de desarrollo de tal asignatura, sino que tenía que incorporar todo lo que había pasado en el ámbito de esa área de conocimiento durante el último año escolar y hablar además de cómo se había enseñado, cómo se había trabajado durante el año. Noticias estadísticas relativas al establecimiento en todos sus ramos, seguramente ahí estaban incluidas la reprobación y la aprobación por asignatura, el porcentaje de inasistencias, si había bajas, si no había bajas, lo que se había gastado en determinadas actividades, cuánto dinero había recibido el establecimiento, etcétera, ¿no? Disposiciones importantes que se hayan comunicado al director y junta de profesores por la autoridad respectiva. Aquí era el Ministerio de Instrucción Pública quienes podían en determinado momento solicitar la cancelación o la incorporación de alguna nueva actividad, ¿no? Modificaciones y cambios notables que hayan tenido lugar. Y aumento que haya habido en los gabinetes, colecciones y bibliotecas, es decir, cuáles habían sido las compras o las adquisiciones o las donaciones que había recibido el establecimiento, tanto en los gabinetes, que eran los lugares donde se llevaban a cabo las actividades prácticas, ¿no? Las colecciones y las bibliotecas. En la instrucción superior, en 1833, les había yo dicho, Gómez Farías había establecido 6 establecimientos fundamentales. Era el de jurisprudencia, el de medicina, el de, no me acuerdo más, el de minas. El de Minas, el de Bellas Artes, ¿no? Y son los que permanecen en esta misma ley, salvo algunas excepciones. Y por ejemplo, en la instrucción superior, en la carrera literaria están contempladas derecho, que formaría abogados, agentes y notarios. Entiendo que los agentes son los de las aduanas. Medicina, que eran médicos y farmacéuticos. Y el establecimiento de filosofía, que era profesores de establecimientos públicos, secundarios y primarios, y los que aspiren a colocaciones facultativas de la administración. Además, los de filología, historia, matemáticas, física, química y ciencias políticas y economía política. Esto es como una emulación a la normal superior francesa,
que es una institución napoleónica, que es una institución de gran prestigio, donde incluso han egresado algunos premios Nobel actuales, ¿no? En las carreras prácticas estaba la carrera militar, que formaría militares facultativos y de armas especiales. La de minas, que es ingenieros de minas teórico-prácticas, y la escuela politécnica, ingenieros mecánicos y topógrafos y civiles. Que yo creo que es como una… En realidad no se formó tal institución ni durante el periodo de Maximiliano ni después, hasta que se crea el Politécnico en el siglo XX, ¿no? En instrucción superior quedan establecidas las escuelas de Derecho en el Colegio de San Ildefonso, la de Filosofía en San Juan de Letrán, la de Medicina en lo que hoy conocemos como el Expalacio de la Inquisición, la de Minas, ahí en Tacuba, ¿no? Y subsistirán mientras se organizan debidamente la Escuela de Agricultura y la Escuela de Comercio. Ahora, en el capítulo ya que corresponde al gobierno y la dirección de la instrucción pública, es muy interesante que ahí se establece la Rectoría del Estado en la dirección, supervisión y validación de la instrucción pública. Digamos, es algo que en ese momento se tiene muy claro, ¿no? Es el Estado el responsable de dirigir, supervisar y validar los estudios de las escuelas de la instrucción pública y de las privadas, ¿no? Porque si no cumplían con los requisitos que establecía el Estado, simplemente no tenían reconocimiento. Y en el artículo 165 dice, desde el 1 de enero de 1866 quedarán suprimidos en todos los establecimientos públicos las plazas de capellanes y de sacristanes. No habrá en ningún establecimiento público rezos ni misas diarias de obligación. Los alumnos católicos tendrán la obligación de oír misa los jueves, domingos y días festivos legales y de confesarse 3 veces al año. Solamente los católicos. Y bueno, a modo de conclusión, yo planteo aquí que la obligatoriedad y la laicidad son 2 aspectos fundamentales en esta ley, porque lo dice explícitamente. ¿Sí? Nosotros encontramos que en las otras leyes, en las anteriores, se sugiere, pero no se establece tan claramente como decir es obligatoria y es laica. Y esto fue en 1865. En Francia se estableció la laicidad y la obligatoriedad hasta finales del siglo XIX. En esta ley se fijó claramente la diferencia entre la instrucción primaria, secundaria y superior. ¿Por qué es importante? Porque es fundamental tener claro qué es lo que cada grupo de edad tiene y puede aprender. A mí me parece que el programa que está establecido aquí para la educación secundaria es harto ambicioso. Sin embargo, pues uno conoce las historias de los egresados de la Escuela Nacional Preparatoria de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que eran verdaderamente eruditos, ¿no? Hablaban más de 2 idiomas, además de que el propio lo hablaban bien, hablaban inglés, hablaban francés, incluso hablaban alemán, ¿no? Y después podían desempeñarse perfectamente en cualquiera de los establecimientos de instrucción superior. Claro, era una escuela elitista, ¿no? Porque cubrir este programa de la educación secundaria con una primaria deficiente, pues era poco menos que imposible, además de que la situación socioeconómica del país no daba para que los niños
obreros y campesinos terminaran la primaria y después tuvieran opción de entrar a la instrucción secundaria, ¿no? Que sea igual hasta cierto punto en todos los establecimientos o lugares nos refiere a una visión homogenizadora. Y esta es una visión propiamente del positivismo, ¿no? De que pareciera que todo puede pasar de la misma manera en todas partes. Y como que además es una necesidad para el orden y para el progreso, que haya homogeneidad. Y en un país como México, en 1865, con la disparidad en la población que había, tan solo hablando culturalmente, los grupos originarios, ¿no? Y después las cuestiones económicas. Digamos, había ayuntamientos que no tenían ni mucho menos para poner una escuela pública para los hijos de los campesinos y de los trabajadores, ¿no? El sistema económico era un sistema muy desigual. La separación en la formación entre las carreras literarias y las prácticas establece una visión maniquea de la formación profesional, que me parece que sigue existiendo en la formación actual, ¿no? Esta separación que hay, esta necesidad de que los jóvenes decidan a una edad muy temprana cuál es el área, ¿no? Y que además implica como un proceso de desarrollo truncado, porque el aprender matemáticas, el aprender física, el aprender química, el aprender literatura, el aprender poesía, el aprender teatro, invoca partes, una formación integral. ¿Sí? O sea, no podemos, bueno, sí se puede porque eso es lo que se sigue haciendo, ¿verdad? Pero sería una de las tareas a revisar. Ahora, por ejemplo, que se habla mucho de la formación integral y de la educación multidisciplinaria, se está dando como estos esfuerzos por replantear este tipo de separaciones, ¿no? En las condiciones socioeconómicas prevalecientes en aquel momento, la instrucción secundaria no estaba dirigida a las mayorías, ¿no? Digamos, sí había una división de clases, ¿no? Y era muy clara, los que puedan cubrir estos niveles, bueno, van a ser maestros, van a hacer esto, los que no puedan, pues van a ser obreros, van a ser campesinos, van a ser otro tipo de trabajadores, ¿no? Y bueno, es importante el reconocimiento explícito hacia la labor docente, o sea, de lo importante que era que las personas estuviesen formadas, no solamente en el área de conocimiento, sino en cuestiones de habilidades docentes, ¿sí? De que supieran trabajar con las poblaciones con las que iban a trabajar. La organización y dinámica que se establece en esta ley para la educación secundaria es de una alta exigencia. Digamos, si uno revisa los contenidos y después revisa lo que está establecido para cada una de las asignaturas en cuanto al trabajo individual y grupal, ¿no? Aquí, por ejemplo, no se establece un límite de alumnos por grupo. Ahorita, en el presente se dice que 25 alumnos son lo ideal, ¿no? Lo ideal. La verdad es que imagínense revisar los cuadernos de 25 jóvenes, si uno les deja hacer una composición sobre los niños héroes, ¿no? Bueno, hay que revisar no solamente la ortografía, hay que revisar la sintaxis, el vocabulario y hacerle sus observaciones, ¿no? Y los alumnos tendrán que volver a entregar ese cuaderno ya corregido por ellos mismos. Entonces, y con 25 horas de clase frente a grupo a la semana, no quiero yo saber a qué horas, porque además lo que les pagaban eran las clases frente a grupo,
lo demás no. O sea, lo demás era ya su tiempo libre, ¿no? Entonces, el reconocimiento a la labor docente queda plasmado en los derechos y obligaciones de los profesores. Digamos, por un lado hay una alta exigencia para aquellos que se van a dedicar a la docencia, pero también hay una propuesta de formación, ¿no? Que es que lleguen a una institución de nivel superior y que hagan alguna de las carreras, alguna de las especialidades que se establecen en esa escuela, ¿no? Y queda claramente establecida la rectoría del Estado en la dirección, supervisión y validación de la instrucción pública, que esto, digamos, es lo que en algún momento le dio posteriormente, cierta cohesión al sistema educativo nacional, ¿no? Estamos hablando de 1865, esta ley fue publicada, pero nunca… En 1865 a Maximiliano lo fusilaron en 1867, ¿no? Y a partir de que se publica en la Gaceta del Imperio, que fue en los primeros días de 1866, en el Diario del Imperio, a finales de enero Napoleón empieza a avisarle a Maximiliano que ya va a retirar las tropas, entonces empieza todo este proceso ya de salida de las tropas francesas del país y ya de que Maximiliano se tiene que empezar a hacer cargo de la guerra, ¿no? de las batallas, hasta su muerte en Querétaro en 1867.